Bueno, nos encontramos con Rodolfo Barrio Saavedra, veterano de la Guerra de la Independencia croata. Agradecemos que se haya prestado a esta charla con Bar Croata. Y bueno, queríamos comenzar preguntándole por cuál fue su participación, la graduación que alcanzó en la Guerra de Croacia, cuál fue su misión dentro de la misma, qué actuación, ¿no? Buen día, Bueno, Rodolfo. buenos días y gracias por haberte corrido hasta acá a Buenos Aires para esta entrevista. Este, Ahora vamos a tratar de ir parte por responder tu pregunta. Primero, yo he participado en la Cuarta Brigada de Guardias, Četvrta Gardijska Brigada, 91-92. Y después fui transferido cuando se empezaron a crear lo que son las Fuerzas Especiales Croatas, y como parte de las Fuerzas Especiales Croatas participé en Bosnia, en la guerra en Bosnia, y en todas las operaciones finales de liberación 94-95. Y con respecto al grado alcanzado, alcancé el grado de brigadier, que es como el equivalente a coronel acá. Fui comandante, jefe de batallón, jefe de sector operativo y comandante de brigada. Y oficial de inteligencia, y me retiré estando a cargo, siendo segundo jefe de lo que es el batallón de fuerzas especiales, que ahora está combatiendo en Afganistán. Bien. ¿Y qué cosas te llevaron a vos a enrolarte por aquella época en el ejército croata? Bueno, la razón por la que, como sabes, yo vengo de una vertiente, digamos, que reivindica ciertos valores nacionales. Cuando se produce la agresión serbo-comunista a Croacia, en esa época nosotros digo nosotros porque varios voluntarios que fuimos y demás, consideramos que Inglaterra, que es un enemigo común de la Argentina, estaba atrás de los mismos intereses que atacaban a la independencia croata. Por lo cual, inicialmente, algunos de nosotros partimos para esa zona. En un contexto, un proyecto más amplio que después no vio a luz, entonces quedamos como el soldado aislado allá, ¿no? Pero inicialmente la idea era llevar más voluntarios argentinos. Había mucho interés en excombatientes de Malvinas y demás, pero cuando llegamos allá la situación era un poquito diferente y quedamos poco, especialmente porque el hecho por lo cual no van más voluntarios es porque yo diría en los 3 primeros años de guerra, en Croacia se produce un fenómeno. El fenómeno es que muchos ex croatas yugoslavos mantenían digamos una doble posición. O sea, si Croacia era independiente, bueno, yo estuve del lado de ustedes, pero permanentemente hacían favores al enemigo, le vamos a llamar quinta columna, para el caso de que los otros ganaran, hubieran dicho, bueno, nosotros lo estábamos ayudando a ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa eso? Pasa que en diferentes oportunidades, en especial, por ejemplo, en la misión de Branko Pilsel, Fernando De Lucchi, Alejandro Patrón, la misión está vendida, a mi modo de ver y mi análisis militar, antes de que partan, ¿no? O sea, porque son interceptados por el camino que los mandaron, y a pesar de que era obvio. Yo, en mi caso particular, en una misión que tengo en el año 92 del otro lado
o sea, en la retaguardia del enemigo, en Bosnia del Oeste. Yo salgo, me infiltro atrás de las líneas enemigas el día 10 de abril y tengo mi primer contacto con el enemigo la noche del 14 al 15, y lo que es interesante es que el día 12 Radio Novi Sad, o sea, todavía yo teóricamente no estaba detectado, pues no tuve contacto, en la nieve, ahí y demás, operación de exploración y demás. Radio Novi Sad dice que hay un terrorista argentino liderando una patrulla en los alrededores de Glamo, o sea que, y da detalles, que llevábamos uniforme, parte llevaba capotes serbios, yugoslavos arriba y demás, o sea que nuestra misión la vendía. Con lo que quiero decir con este tipo de ejemplos es que eso hizo que ese aflujo de voluntarios se parara porque eran entregados, digamos así, ¿no? Y el lugar más seguro pasó a ser primera línea. Bueno, también preguntarte, dada esa condición de voluntario y extranjero, ¿cómo fue tu integración a las tropas y a la comunidad croata? Cuando un país como Croacia en este momento, cuando yo llegué a Croacia todavía no estaba reconocida, Croacia estaba, digamos, nadie le daba ninguna chance de sobrevivencia. Así que cuando nosotros llegamos como voluntarios, digamos que nuestra llegada fue muy bienvenida, ¿no? Y la integración, ok, independientemente del idioma. El idioma, bueno, yo hablo inglés bien, así que uno de cada 5 croatas habla inglés bien en la zona, o sea que problema de comunicación no tuve. Siempre había alguien que sabía hablar inglés. Y se puede decir que a nivel cultural es muy similar a la Argentina, así que no tuve problemas de integración. Aparte, lo que sí, yo llegué con uno llega con la gran carga de acá, vos sabés que está siempre ha estado la propaganda esa, los oficiales argentinos son todos unos cobardes, todo ese tema, ¿no? O sea, la propaganda con que se trató se destripó al ejército argentino en una época y se mete en la misma bolsa todo, ¿no? O sea, no se atacó al ejército argentino como a los individuos del ejército argentino, sino se atacó al ejército argentino como institución. Entonces, yo llevaba la carga de que soy un oficial argentino y que había que demostrar sobre el terreno que uno no es un tipo sin carácter o un tipo que tiene miedo en acción. Eso llevó a que, nada, no cambié nada en mi estilo de mando en el que había sido yo antes en la Argentina, o sea, y bueno, cuando la gente ve que uno es un oficial que va con ellos en combate y demás, y uno enseguida, y que les enseña y que se preocupa, crea inmediatamente vínculos en esas situaciones y crea amigos y hermandad de armas, ¿no? Entonces es muy fácil la integración. ¿Y posteriormente adquiriste la ciudadanía croata? La ciudadanía croata la adquiero por una simple razón. Cuando el batallón, a mí en abril del 92, los soldados quieren que yo sea comandante, jefe del batallón. Como extranjero yo no podía ser jefe de un batallón croata. Así que se inicia una gestión para darme la ciudadanía para que yo pueda ser jefe de batallón. Y es así por el tema ese que sale la ciudadanía. Y con ese batallón nosotros entramos en el área Livno. Es el primer batallón, digamos, regular que entra en Bosnia y Herzegovina y paramos la ofensiva de Mladic en Livno, ¿no? O sea, y es ahí donde estoy, cuando vengo de esa misión que te conté antes, lo encuentro ante Gotovina, que había sido nombrado jefe de la defensa del Livno, y él me nombra comandante del sector operativo 3. La defensa del Livno tenía 6 sectores operativos.
y nada, tuvimos una relación excelente con Ante Gotovina. Ante Gotovina es un tipo que es un excelente profesional, él tenía una confianza absoluta en mí y me daba mucha libertad de acción. Yo fui jefe del sector operativo Corichina, que es un sector el más avanzado en ese tiempo dentro de Bosnia y Herzegovina, y uno de los más atacados. Bien. Imaginamos, suponemos que en el transcurso de la guerra has tenido miles de vivencias y quizás puedas compartir con nosotros uno o dos de esos hechos verdaderamente heroicos para poder transmitirnos y compartir. Bueno, vamos, hay muchos. Alguno que Pero te voy a hacer uno elegir, ¿no? que demuestra lo que es el espíritu de combate de un pueblo en armas que estaba, digamos, casi desarmado. Los 3 primeros años de guerra estuvimos siempre cortos de munición y cortos de armas. O sea, siempre hubo una limitación muy grande en el tema armamento porque había embargo, ¿no? O sea, entonces, en el caso de yo, cuando era jefe del sector operativo 3, teníamos 4 puntos fuertes, o sea, en defensa perimetral. No sé si has visto una película que se llama Dien Bien Phu. No, la verdad que O sea, no. como los franceses se habían enterrado en Indochina, en un campo fortificado, y los atacaban los vietnamitas y demás. Bueno, un campo fortificado es eso, ¿no? O sea, posiciones defensivas, ¿no? O sea, y bueno, eran como las 7 de la tarde y nos estaban bombardeando fuerte con artillería y nosotros no teníamos cómo devolver porque no había munición. O sea, no había manera había que aguantársela. Y una cosa que me emocionó mucho fue que empecé a sentir a 200 metros en las trincheras de primera línea, a 200 metros enfrente de mi puesto de mando, que la gente empezaba a cantar canciones patrióticas croatas. Y ese clamor, ese canto de los soldados se fue extendiendo a la posición 2, a la posición 3 y a la posición 4. O sea que en un frente como de 2,5 kilómetros, la respuesta a la artillería serbia fue soldados cantando espontáneamente canciones patrióticas. O sea, eso te da una idea de lo que es el espíritu de combate y de compromiso de la gente, ¿no? Y después historias individuales, te puedo dar varias. Lo único que pasa es que uno sería, ¿cómo te puedo explicar? Uno sería injusto con otra gente, ¿no? Pero, no sé, te puedo nombrar de nombres. Yo tengo siempre muy en mi corazón gente como, por ejemplo, Dragan Bogdanovic, que murió enfrente mío en combate, en retaguardia del enemigo, o gente como el brigadier Ante Yaskor, que murió al lado mío, siendo segundo comandante de mi unidad, o gente viva, como puede ser exploradores míos como Ivan Buraser o Dragan Vidovic, que han combatido durante 5 años, siempre a la cabeza, siempre en posiciones de peligro, heridos varias veces y demás, ¿no? O sea, hay mil, para hablar horas, ¿no? Seguramente. Bueno, previamente te escuchábamos que hablabas de que la Argentina y Croacia tienen algunas cosas en común y que en parte eso te llevó a enrolarte en el ejército. ¿Podés profundizar un poco en eso de las semejanzas entre los pueblos croata y argentino? Sí, a nivel... primero, una de las semejanzas es las divisiones. Vamos a empezar por lo peor. Las divisiones, ¿por qué? Porque todavía el cuerpo social croata está dividido, ¿no? O sea, por posiciones encontradas, en las cuales es increíble que a veces un croata que piensa de una manera, al otro croata que piensa de la otra manera, lo ve como enemigo irreconciliable y a veces
prefiere aliarse a un extranjero que a ese otro croata. O sea, es muy fuerte. Lo mismo sucede en Argentina. O sea, el otro tema es el ver otra de las semejanzas de las situaciones, mostrar todo negro, o sea, todo lo hecho de un lado está negro y el otro lado está blanco. Sí, podemos decir las pasiones irreconciliables, esa es una parte muy similar. El que, por ejemplo, con respecto a los argentinos, y lo digo con los croatas también, a mí se me dio el caso, por ejemplo, que yo siempre el peor enemigo que uno tiene afuera es otro argentino. Por ejemplo, se te da el caso de que tenés un argentino y el tipo se pone inmediatamente envidioso si vos alcanzaste una posición u otra, y en vez de apoyarte y tirar juntos, te empieza a sabotear suciamente. Eso lo he visto y también entre los croatas, que se ven envidiosos con otro que tiene éxito. O sea, lo que vamos a llamar el factor común. En Croacia y Argentina el éxito no se perdona. O sea, en otros países, por ejemplo, anglosajones y demás, el tipo exitoso se lo empuja. En Croacia o en Argentina el tipo exitoso o que tiene éxito en algún campo, seguro que se lo robó, seguro que esto, seguro que lo otro, no es tan así, bueno, él... O sea, nos trata de falta reducir. un factor de unidad importante. Creo que el cuerpo social está dividido y le falta crecer, ¿no? O sea, es eso nada más. Y en cuanto a la espiritualidad de los pueblos, bueno, vamos a hablar de alguna diferencia? Bueno, la espiritualidad, te puedo decir que yo creo que el pueblo croata es más espiritual que el nuestro, que el de ahora, el nuestro de ahora. Porque el pueblo croata ya ha tenido la experiencia comunista. O sea, entonces ha sabido lo que es vivir 50 años bajo el comunismo, tiene el impacto social de lo que es el comunismo, 50 años y demás, entonces ya esa experiencia no la quiere volver a vivir. Hay algunos nostálgicos que dicen, no, pero en esa época era medio mejor y demás, ¿no? Pero acá, en la Argentina, como tienen tantas experiencias falladas, todavía la utopía esa se ve como algo viable. Entonces, bueno, consideran que entonces tenés el tema de que todo lo que es la espiritualidad en la Argentina, si vos te fijas la Argentina, yo creo que debe haber 10% de católicos practicantes. Entonces, nos decimos un país cristiano, pero que no es así. Así que en eso es lo que veo, y lo que veo una diferencia muy grande es que, por ejemplo, en la Argentina, ¿qué me gusta de Croacia? Me gusta de Croacia que es un pueblo que conserva las tradiciones. Hay sus más y sus menos, ¿no? En Argentina las tradiciones es como si en este momento hablar de tradiciones del país es un pecado y se tratan de minimizar y ponernos modelos de afuera que no tienen nada que ver. Y cuando me hablo de modelos de afuera no te estoy hablando solamente de modelos tipo música inglesa y demás, sino modelos, por ejemplo, de historias que no tienen nada que ver con nuestro desarrollo cultural. Bien. Bueno, con respecto volvemos a la guerra de independencia croata, ¿crees que la comunidad y la prensa internacional reflejaron y transmitieron correctamente lo sucedido en ella, o quizás no se vio como el sentido de defenderse el ataque? Acá a Croacia vamos a ser claros y sintéticos en alguna cosa. A Croacia no se le perdona ser independiente. Croacia, a pesar de que hubo un referéndum, a pesar de que incluso la mitad de los croatas participó en el movimiento antifascista y partisano, a Croacia, por ser Croacia, siempre se la trató de poner en la parte negativa. Y la prensa internacional siempre trató de a Croacia ponerla como algo fascista, nazista y demás, y sí, se trató siempre de distorsionar la causa nacional croata, eso soy convencido. Bien.
Y en cuanto a lo que sucede dentro de la misma Croacia, en cuanto al pueblo, ¿crees que se valora como corresponde la gesta de la independencia o a veces da la sensación de que ha sido en vano? Yo creo que después de toda guerra, mucha gente se pregunta siempre si valió la pena. O sea, empezamos por el combatiente. Yo creo que no. Yo creo que el pueblo croata, si hay una cosa que me gusta es que sigue considerando el pueblo, estamos hablando cuando hablo del pueblo te hablo del 80% de la población, sigue considerando que Croacia libró una guerra justa, sigue considerando que valió la pena. Eso es lo que pienso bien. Normal, real es que hay un 20% que usufructúan el pasaporte croata, pero que son nostálgicos de otra cosa, pero les gusta tener el pasaporte croata y vamos a entrar en la Comunidad Económica Europea. O sea, son croatas por una cuestión material, no por una cuestión de sentimiento. Como me dicen a muchos amigos croatas, me dicen con respecto a mí, me dicen, vos sos más croata que muchos de estos que son de sangre allá, ¿no? Porque hay tipos que realmente no tienen ningún sentimiento nacional y odian a Croacia, ¿no? O sea, es increíble, pero es así. Pero el pueblo en general tiene el tema de la guerra de independencia, Domovinski Rat, es algo que calcula que hay, no sé, 300, 400.000 veteranos, ¿no? Porque veteranos reales hay 200.000, pero digamos 400.000 personas que han estado involucradas directamente en la guerra, aparte de la población civil que ha sufrido los embates de la artillería serbia y demás en las ciudades. Entonces es muy diferente con respecto a distorsionar. No es posible a esa gente empezar a decirle ahora no, la guerra no sirvió para nada, ¿no? O sea, es diferente, por ejemplo, en Argentina, donde tuviste una guerra de Malvinas, que la guerra ocurrió a 600 millas del territorio continental, donde no hubo parte civil involucrada, que no, la parte civil no sufrió la guerra, la vieron como una película desde afuera, entonces, bueno, eso no era necesario y demás. Entonces, allá la población civil estuvo bajo fuego, entonces, ya no es, viste, no, pero eran buenos, ¿no? ¿Cómo? Estuvimos bajo fuego, no podés hacer el cambio. Entonces, la población valora a sus Fuerzas Armadas. Valora porque las Fuerzas Armadas croatas nacen del pueblo y hay una comunión espiritual mucho más fuerte que lo que hubiera pasado a través de los años, ¿no? O sea, cuando uno profesionaliza totalmente un ejército, en el caso como en Argentina, que lo alinea de la población, o sea, vos creas un cuerpo totalmente profesional que no tiene contacto con la población y la población no tiene injerencia en la defensa nacional, entonces sí se produce una desviación. La realidad es que los pueblos que quieren mantener ese contacto entre que la defensa sea algo integral, mantienen por lo menos a su población que haga servicio militar y demás para estar integrada. Bueno, todos esos factores, me estoy yendo un poco por las ramas, pero todos esos factores hacen que en Croacia, porque todos se sienten participantes de la defensa nacional, no haya el peligro que vos me estás diciendo, ¿no? Y a nivel de la dirigencia, ¿ves esa misma valoración? La dirigencia a veces, mirá, hay dirigencia que todavía no puede perdonar que Croacia es independiente y que el modelo del pueblo croata no sea el modelo que ellos piensan. Entonces, sí, hay a nivel dirigencia algunos que no quiero hablar de izquierdas y derechas porque vos lo tenés a Milan Bandic, te dan un nombre que es el grado Načelnik de Zagreb, que es SDP, o por ejemplo el brigadier Ante Kotromanovic, mi amigo, que es SDP, un combatiente de primera en la guerra, o por ejemplo
gente de lo que podría decir de pensamiento de izquierda, que ha combatido la guerra y que ayuda en todo momento, por ejemplo, al tema de reivindicar permanentemente la guerra de la independencia. Por ejemplo, en Zagreb, que vos lo tenés a Milan Bandic, que no prohíbe a Thompson, deja que en la terga ande. Y vos decís, como Milan Bandic es de algo que es de izquierda, que tendría que no estar en el tema ese, ¿no? O sea que cuando yo trato siempre de ser muy cuidadoso con el tema de cuando se habla de izquierdas y derechas, ¿viste? Para mí eso es una dicotomía que es creada, y podemos hablar de gente que sigue políticas más sociales o menos sociales. Lo otro, lo extremo, es nada más tratar como en los extremos siempre hay escondido una frustración y un odio. Eso es una realidad. Bien, anteriormente nos contabas que habías estado muy cercano y habías sido compañero del general Gotovina. Si nos podés contar tu opinión acerca de, bueno, de su situación y de las acusaciones que tiene actualmente a su cargo. Creo que el general Gotovina es el símbolo. En el general Gotovina se está juzgando la guerra de independencia croata. Creo que el general Gotovina es absolutamente inocente. Es un hombre que ha peleado la guerra del principio al final. Ha sido herido en combate en el año 91, en misiones atrás de las líneas enemigas. Es un hombre que en todos los lugares que le ha tocado se ha puesto a nivel de mando, se ha demostrado como un organizador, un tipo de carácter, un tipo de coraje. Y de nuevo te repito, en él se quiere juzgar la validez de la guerra de independencia y igualar la víctima con el victimario. Y el que juzga al general Gotovina, el juzgar al general Gotovina para mí es manipular la historia, nada más que eso, es tratar de manipular la historia. O sea, porque si podríamos hablar años del tema pero en síntesis creo que es absolutamente, creo que va a salir libre, es ¿Crees o mi esperas? esperanza, espero que tenga que salir libre. O sea, hasta ahora todos los testimonios están yendo a favor de él, porque inclusive generales serbios han declarado a favor de él. O sea, hablando de la precisión de la artillería croata. O sea, para batir blancos, o sea, con el cual se demuestra que la artillería croata no atacó indiscriminadamente blancos civiles. Bien, clarita la respuesta. Bueno, también nos interesaría preguntarte acerca de tu opinión sobre el fenómeno que provoca el cantante Marko Perkovic Thompson y todo lo que se comenta y también las acusaciones que recibe los medios de comunicación. Bueno, Thompson, yo creo que sí expresa un sentimiento popular. Ese sentimiento popular, hay gente que trata de desviarlo. Te expliqué antes de que hay gente que trata de identificar a Croacia con el nazismo y el fascismo, y cualquier cosa que sea nacional o algo la ven como que Croacia está defendiendo el fascismo y el nazismo. Que hay manifestaciones que él podría hacer de una forma más inteligente, creo que sí, que podría hacerla, para no caer en el ataque de la contrapropaganda del adversario, que trata de identificar a Croacia como un elemento fascistoide, ¿no? O sea, eso es lo único que te puedo responder. Bien. ¿Cómo ves a Croacia frente a las perspectivas de ingreso a la comunidad europea? Creo que tiene buenas perspectivas. Más tarde, más temprano va a entrar, porque es una decisión internacional que sea así. Mi opinión personal es que quizá
Croacia tendría que fortificarse mucho más económicamente antes de entrar en la Comunidad Económica Europea por una cuestión de que como la teoría del vaso comunicante. O sea, Croacia está muy débil económicamente y en cuanto abra otro tipo de parámetros creo que así como va a tener beneficios, inicialmente puede ser que la población más que la población que está más que tiene un nivel más bajo económico sea la más impactada inicialmente. Eso es mi opinión. Pero yo creo que a nivel, sé que hay mucha gente, especialmente de la comunidad croata, que yo defino la comunidad croata como, hay gente que quiere a Croacia, hay gente que se puede, como viste en la Argentina, no es tema de la comunidad croata, vos tenés la comunidad italiana, la comunidad española, o sea, ahora todos vamos a sacar pasaporte español, vamos a sacar pasaporte italiano porque es de la Comunidad Económica Europea y no quiere decir que se sienta algo por ese país, ¿no? O sea, sé que hay una inquietud de mucha gente que no siente a Croacia realmente, para que Croacia entre en la Comunidad Económica Europea por una cuestión de propio interés, llamémoslo así, ¿no? O sea, pero de bueno, te repito, una cosa es las posibilidades, bueno, sí tiene posibilidades, va a entrar, digamos, que no entra en el 2012, va a entrar en el 2015, entrar o no entrar. Porque es una imposición y en el contexto geopolítico europeo ya son cartas que están divididas, es una cuestión solamente de que si los eslovenos la demoran un poquito o más. Pero de ahí a la conveniencia de cómo entramos. Uno puede entrar caminando, entrar de rodillas, entrar de diferentes posiciones. ¿Ves algún peligro con respecto a la soberanía y a la relación con los vecinos? No es el tema de soberanía, no es solamente cuando uno habla de soberanía, o sea, Croacia está a nivel soberano integrada en la NATO, o sea que por razones de conveniencia entrega parte de sus decisiones a un organismo superior, ¿no? En el tema de la Comunidad Económica Europea, el problema es, como te digo, la teoría de los vasos comunicantes. Al Croacia, pero yo soy un laico económicamente, puede ser que me esté equivocando, ¿no? O sea que esta opinión tomala como un laico. A mí me pedís de opiniones militares y te puedo decir, ¿no? Pero a nivel económico es la opinión de un laico, o sea, que no quiere decir que otro me puede mostrar que puede estar totalmente equivocado. Pero creo que el pequeño productor, el trabajador normal, va a tardar años en sentir una mejora para su situación personal y que se puede inclusive agravar. ¿Por qué? Porque la economía croata no está fuerte, entonces entra en posición de inferioridad competitiva con respecto a los otros países europeos. Entonces, no sé, yo creo que primero lo que haría es fortificar más la economía croata antes de entrar. Pero es la opinión de un laico, de vuelta. Yo no soy economista, soy soldado. Bien, un poco para ir redondeando la nota, preguntarte acerca de cómo es tu vida actualmente en Croacia, dónde vivís y a qué te dedicas. En estos momentos, bueno, yo estuve en Irak trabajando como consultor de seguridad, bajo contrato del gobierno norteamericano. Conmigo estuvieron algunos croatas también allá, los cuales se han desempeñado con distinción. Uno de ellos ha muerto en combate. Quiero aprovechar para nombrar a Jelko Bot, que murió el 17 de enero del 2007 en una emboscada defendiendo a una asesora norteamericana. Cayeron en una emboscada de Yesh al-Islami. Jelko Bot era un veterano de guerra nuestro y un amigo, y un héroe olvidado y un soldado, que murió dejando en muy alto prestigio al soldado croata en Irak. Eso es lo que te puedo decir. ¿Qué es lo que hago? Aprovecho esta oportunidad de lo que me preguntas. Sí. Después,
cuando vine de Irak, la segunda mitad del 2008 y hasta ahora he estado trabajando como asesor de la ciudad de Zagreb en el tema de emergencias y catástrofes. O sea, estamos desarrollando el sistema de emergencia y catástrofe en la ciudad de Zagreb y de acuerdo a eso, una de las cosas que he hecho ahora es, por ejemplo, acá establecer contacto con la ciudad de Ezeiza para tratar de que la ciudad de Zagreb y la ciudad de Ezeiza, en un acuerdo bilateral, hagamos una transferencia de know-how referente a emergencia y catástrofe. Y lo mismo estamos tratando de ver con otros gobiernos provinciales, a ver si hay un interés. Bien, y ya para ir culminando, transmitirte el saludo, los respetos de todo el resto de los miembros del staff de Bar Croata, de Javier, de Iván, de Ana María, y bueno, pedirte un mensaje para nuestro programa y para la comunidad de croata en Argentina en general de tu parte. Bueno, yo creo que primero, no tenía pensado un mensaje, pero vamos a decir varias cosas. Primero, la comunidad croata tiene la ventaja o digamos, la gracia de Dios, al menos así, de ser bicultural. Esto me decía mi amigo Franzek. El tema bicultural quiere decir que tiene dos patrias. Y es bueno a veces eso, o sea, y es bueno porque no está en contraposición una de la otra. Quisiera que la comunidad croata viera a Croacia no más por una cuestión ahora va a entrar la comunidad económica europea, va a tener un pasaporte así, que no vea a Croacia solamente como algo, como una oportunidad, sino que haya realmente un sentimiento de amor hacia Croacia y una integración y como que es un puente integrador entre Croacia y Argentina. No sé, es una visión mía, ¿no? De vuelta digo lo que te comentaba antes, me hubiera gustado, por ejemplo, que en vez de mandar un batallón de gente de Dalmacia, hubiera mandado en Croacia un batallón de voluntarios argentinos, croatas. No se dio, pero creo que ese despertar tiene que estar ahora en que la comunidad croata argentina se involucre más, no solamente en lo que puede recibir, sino en cómo puede servir. Acá es una cuestión de servir, ¿no? O sea, y al mismo tiempo es de dos lados, ¿no? O sea, algo como un puente. No sé si me puedo expresar bien. Sí, claro. Y bueno, y agradecerte a vos en especial y que sigas promoviendo ese puente entre Argentina y Croacia, ¿no? Yo no soy Croacia de nacimiento, pero como te voy a usar las palabras que usó un general en una época con respecto a un veterano de la guerra del Paraguay que era de origen italiano y que le decía, bueno, pero usted, le dice, este italiano que peleó en la guerra del Paraguay llegó a general del ejército argentino y en una discusión política le dice, bueno, usted no entiende, este general italiano trataba de ser, por ser de afuera, no estaba tanto con las pasiones, entonces trataba a dos argentinos de diferentes opiniones políticas de unirlos. Entonces uno de los desató le dice, bueno, usted habla tan moderadamente porque usted no corre sangre argentina por sus venas. Entonces este general italiano le dice, sí, no corre sangre argentina por mis venas, pero porque la sangre italiana que yo he tenido la he derramado por los campos de batalla,
Y entonces el otro le dice, bueno, sí, reconozco que usted tiene derecho a opinar y que usted, por no estar en las pasiones internas, a veces puede ser un elemento que pueda más dar a la Argentina en misión positiva, ¿no? En una visión positiva. Eso me ha pasado a mí en Croacia, en el tema de que por ser argentino y no estar tanto en las pasiones internas, he podido más ver las cosas mucho con una óptica más desapasionada y ha servido a veces para unir durante la guerra factores en pugna, ¿no? O sea, bueno, eso es lindo, por ejemplo, para el croata de Argentina que va y trabaja en Croacia y viceversa, ¿no? O sea, ese es el puente que creo que es la interrelación. Y bueno, ya hablamos Bien, demasiado. así es. Bueno, muchísimas gracias, espero que alguna vez, ya sea en Croacia o en Argentina, podamos volver a encontrarnos, a saludarnos y compartir algún momento. Bueno, muchas gracias a todos.